gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, tú has cambiado nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestra preocupación en alegría, en gozo, para que tu nombre sea glorificado. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor, por estar atento, pendiente, tu oído puesto a todos y cada uno de nosotros, tus ojos mirando toda la tierra, Señor. Gracias, porque tú eres Dios soberano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la tierra Este es mi deseo, honrarte a ti, Señor.
haga su obra cada día en nosotros, que nos mantenga apartados de todo peligro, de toda maldad, del pecado, y para que su nombre sea glorificado. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar.
Agradecemos al Señor desde que le hemos recibido en nuestros corazones hasta el final, hasta que estemos con Él por toda la eternidad. Quiero escuchar tu dulce voz. Gracias, Señor, porque tú estás atento a todos y cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos llenas de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu juicio, de tu sabiduría para entender cada día más tu palabra. Gracias por este tiempo de adoración y alabanza. Recibe con olor grato, Señor, nuestro cántico de alabanza y adoración a ti. Bendito seas por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podéis sentar. Bueno, pues vamos a meditar hoy en un pasaje que está en la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4,
Primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 vamos a leer. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor nos ayude a entenderlas bien. Mencionábamos ya hace unos días acerca de la muerte, el temor a la muerte, la falta de esperanza de aquellos que no han conocido, creído a Cristo, creído a Dios y creído en Cristo como único y suficiente Salvador. Para algunos es una paradoja que celebremos la muerte de Cristo. Y acabamos de hacerlo. Celebramos, recordamos, y no ha de ser con tristeza sino con alegría, porque en base a esta muerte de Cristo es que nosotros tenemos vida eterna en el perfecto amor de Dios para con nosotros. A veces en el uso de las palabras y el contexto en que nos movemos podemos encontrar cosas raras o incluso chocantes. A veces cuando he tenido que preparar la esquela o el mensaje en el funeral de algún hermano, pues he tenido que tener especial cuidado de no ofender a los incrédulos, con el fin de no espantarles, que no nos etiqueten como locos y de esa manera tapen sus oídos al mensaje del Evangelio. Pero a veces somos nosotros también los que nos confesamos como cristianos, los que también nos escandalizamos ante esta perspectiva. Dice Pablo en el versículo 13, como los otros que no tienen esperanza. Debemos quizás preguntarnos cuál es nuestra esperanza. Hay dos hechos absolutos en la existencia del ser humano. Uno es el nacimiento a la vida como ser humano y el otro es la muerte. Son los dos extremos de la existencia del ser humano, pero no es relativo. La gente trata de relativizar las cosas, pero no es relativo. Lo ponen en duda, pero es algo, una verdad totalmente absoluta a la que estamos muy acostumbrados. Y cuando un bebé como Gabriel nace y llega a casa a encordiar a sus padres y quitarles la oportunidad de dormir la siesta y todas esas cosas, que son las cosas que hacen los niños pequeños, recién nacidos, pues es una gran alegría. Pero cuando llega el momento de la muerte, la separación irremediable, pues surgen incluso en nuestros ojos, y no para vergüenza, las lágrimas. Pero ya decía el otro día, y no quiero repetir el mensaje pasado, que lloramos por nosotros y no por el que se fue. Por el que se fue solamente podemos llorar si sabemos que no reconoció que Cristo pagó el precio de sus pecados y no aceptó, sino que rechazó el regalo de vida eterna que Dios nos da y que es nuestra esperanza. Ahí sí, podemos lamentarnos por el muerto porque perdió sus oportunidades, rechazó sus oportunidades. Y aún incluso podríamos llorar hasta por nosotros mismos, porque siendo rebeldes y contumaces, lo condenamos al infierno, lo condenamos a la condenación eterna, porque no tuvimos el coraje, el valor
de poder compartir cuál era nuestra esperanza, para que pudiera asirla, cogerla y hacerla suya. Así que hemos de analizar cuál es esa situación. Y no está mal que un hombre llore. No. Jesús es ejemplo para nosotros en todo, y Él lloró ante la tumba de Lázaro, porque lo amaba. Y podríamos criticarlo, y algunos lo juzgan, que por qué no fue antes a la ciudad de Betania para que Lázaro no hubiera muerto. Y no entendieron, y aún nosotros seguimos sin entender a veces esas palabras que dijo a sus discípulos: esto no es para muerte, esta enfermedad no es para muerte. Y se murió. Y se murió. Pero el Señor sabía lo que quería hacer, lo que iba a hacer, y cómo nos iba a instruir nosotros ante ese paso. Pero hay algo que también a veces, como cristianos, en cierta manera, como que nos aterra cierta incertidumbre, de la que nos habla aquí el apóstol Pablo. Es la resurrección, es la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo a esta tierra, que ha de ocurrir al final de los tiempos. Es que queremos dominar el final de los tiempos y queremos vivir hasta que Jesús venga, pero dentro de 1000 años o más, porque quizás no tenemos esa certeza de vida eterna hallada en Cristo, esa absoluto que es la muerte del ser humano. Y nos resistimos. Hay tantas cosas que hemos dejado para otro día, hay tantas cosas que hemos dejado de hacer, hay tantas oportunidades que no hemos aprovechado y que esperamos en algún momento tener el coraje para ello. Hay tantas ilusiones que quisiéramos recrear en nuestra vida, en nuestra existencia. Macaria sabe lo que es ser bisabuela, yo no. Así que de momento soy abuelo. Bisabuelo, 2 veces abuelo, según me dice Rubén, pero es porque son 2 nietos. Pero conocer a los hijos de mis nietos y a los hijos de mis tataranietos, nos aferramos con pensamientos de ese estilo a la vida. Pero Pablo dice una condición, versículo 14: si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos que Jesús murió? Sin duda, es el absoluto que venimos comentando. ¿Resucitó? Sí lo creemos porque es palabra de Dios. Sí lo creemos porque, si no, como dirá más adelante Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, nuestra esperanza, ¿no? Así que, de la misma manera que es un hecho absoluto, cierto, que Jesús murió y resucitó, también es cierto que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, a los que durmieron en Él, a los que dejaron su existencia en esta vida habiendo creído y teniendo la esperanza gloriosa de estar en la presencia de Dios, gozando, pese a lo que haya sido su existencia sobre la tierra, por toda una eternidad. Aquellos que rechazaron esta misericordia de Dios hacen bien en temer y llorar, porque esa esperanza suya después de la muerte es una condenación de grande sufrimiento, que a tal punto lo trata de explicar en la Escritura, que es como ser echados en un lago de fuego y azufre. La mayor parte de nuestras casas tenemos ahora para cocinar un botón. Apretamos un botón y entonces se pone en marcha la vitrocerámica o la otra cocina eléctrica. Algunos tenemos todavía gas y utilizamos un encendedor de gas con una pila piezoeléctrica que no se gasta hasta que deja de funcionar, claro. Pero hace unos años en todas nuestras casas utilizábamos la cocina de lumbre o de gas, y para encenderlo utilizábamos una cerilla, un fósforo, lago, fuego y azufre.
la cantidad de calor que desprendía esas chispas, y cuántas camisas no han quemado los fumadores para encender el pitillo, porque estaban muy cerca de su pechera y saltaba una chispa de la cerilla, y luego venían quizás la recriminación del cónyuge, que decía, ahora te tengo que comprar otra camisa, porque esta no la puedo zurcir. Un lago de fuego de azufre expresa la cantidad de calor y el horrendo sufrimiento que van a tener aquellos que no hayan creído y seguido a Cristo en sus vidas. Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Porque si Cristo no murió y resucitó, como acabamos de recordar ahora con el partimiento del pan, pues entonces seguimos en nuestros pecados. Él no murió, no resucitó, no pagó el precio de nuestros pecados. Sigue diciendo el apóstol: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados, incorruptibles. Nosotros seremos transformados. No hay mente humana que pueda recrear esta escena, que podamos acertar en cómo será ese cuerpo transformado, incorruptible, en que resucitarán aquellos que nos precedieron. Podemos imaginarnos cualquier cosa y cualquier parecido con la realidad, como se suele decir muchas veces, será una simple casualidad. Pero hay dos palabras aquí importantes: resucitados, incorruptibles, los unos, y los que estemos sobre la tierra en ese momento, como Pablo mismo pensaba que sería la venida de Cristo mientras él vivía y habla en primera persona y en presente, seremos transformados. Yo no sé cuándo va a venir el Señor. Esta pandemia que estamos viviendo, algunos la anuncian como una señal final, como una de esas plagas anunciadas en Apocalipsis, donde sale el caballo del reino y entonces esparce muerte por sobre la tierra. Bien, podría ser. Si estamos siempre preparados para ese momento, no nos ha de importar en exceso ni asustar tampoco. Ahora bien, si dejamos las cosas y nuestra relación con Dios y nuestra fe vinculado a las señales, ha habido muchos que se han condenado, porque les ha sido vaticinado que había ciertas señales, y entonces han dicho que Cristo ya ha venido, lo han creído, no lo han creído. Algunos aventureros o aventurados fijaron la fecha del retorno de Cristo a la tierra para el año 1914. Y como no ocurrió como ellos habían estado diciendo, dijeron que fuera en espíritu, que vino. Y como era un espíritu especial, necesitaba una casa especial donde vivir. Y construyeron toda una urbanización con casas, edificios de mármol y grandes decoraciones al estilo de los humanos, para que allí viviera y reposara y descansara el Cristo que viene en la segunda venida a descansar a la tierra. ¿Lo habéis leído en la Escritura eso? No, yo tampoco.
Así que es importante atender a las palabras que Pablo nos está revelando en esta escritura, primera Tesalonicenses, también en primera Corintios. Volviendo al conocimiento, volviendo a estas palabras que acabamos de leer en Corintios, aquellos que han muerto en la fe de Cristo serán resucitados también. Están escogidos en Cristo, crucificado en Él, resucitados, sentados en el trono en los lugares celestiales. Habiendo partido de este mundo, están con Él en el paraíso y regresarán con Él cuando venga de nuevo. El creyente no puede ser separado de Cristo. Leemos en Juan 17. ¿Qué clase de cuerpo o morada tienen ahora? No lo sabemos claro, porque no hay datos suficientes para que nos podamos imaginar, por mucha imaginación que le echemos al asunto. Pero sabemos que cuando nuestros cuerpos sean resucitados, y no importa si han sido quemados, tragados por un pez, devorados por un león, o simplemente depositados en tierra, no importa. Cuando nuestros cuerpos sean resucitados, seremos semejantes a Cristo. Y de aquí que muchos se imaginen ese cuerpo glorificado, como el cuerpo que se imaginan que tuvo Cristo como hombre mientras estaba con nosotros. Y no lo dice la Escritura, es nuestra imaginación. Y basta que veamos aquellas estatuas que tanto se han hecho para ayudar a la gente a pensar y a identificar. Y tenemos ahí un Cristo, una talla preciosa, tallada por Merubete, en el Museo de Arte Sacro en Valladolid, donde con la boca abierta, el Cristo yacente, le fueron talladas no solamente los dientes, sino las amígdalas y la campanilla. Imaginación de hombres, porque simplemente han representado un hombre. Seremos semejantes a Cristo, seremos transformados, seremos incorruptibles cuando se toque la trompeta del Señor. Podemos imaginarnos lo que queramos, pero estaremos lejos de esa realidad. Nos creemos el centro del universo, nos creemos los más perfectos. Y aún entre nosotros hacemos diferencias. Aquí tenemos un chico guapo, elegante, de pasarela. Aquí uno gordo, feo. Bien dicho. Pues ni de una forma ni de la otra, supongo que será. Solo el Señor lo sabe. Y a mí personalmente no me preocupa en absoluto. Solo sé que cuando se toque la trompeta, los muertos resucitarán primero. Después seremos arrebatados los que vivamos en ese momento. Así que el creyente se une a Cristo resucitado cuando se toque esta trompeta. Y los que mueren físicamente están durmiendo en Jesús. Bella experiencia, bella expresión. Cuando Cristo vuelva, traerá con Él sus almas y espíritus para unirlos a sus cuerpos resucitados. Por lo cual os decimos, dice Pablo, versículo 15, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así que fijaos bien. No sé cuál era tu entender de este pasaje. Si primero los vivos, sería lo más fácil, que fueran transformados y luego que rebuscaran entre las cenizas de la tierra a los muertos. Y entre las cenizas que dejaron en fósiles aquellos dinosaurios que se tragaron a tantos, al menos según las películas de Spielberg y otros. O aquellos peces que se tragaron a tantos en el mar y que no pudieron tener la oportunidad de llegar a la tierra como en el Titanic, ¿verdad? Pues no. Jesús, Pablo nos revela que es al revés. Primero resucitarán los que murieron en Cristo y después los que creemos en Cristo seremos arrebatados. Así que Cristo regresará a la tierra. Es una verdad absoluta. Que los que aún vivimos en la tierra, cuando Cristo vuelva,
no vamos a ir a preceder o a ir delante de aquellos que han muerto. Que los muertos resucitarán y que los vivos serán o seremos transformados. Y que todos juntos iremos a disfrutar de Cristo. Y es una verdad absoluta que hemos de creer. Porque el Señor mismo dice, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La respuesta a nuestra esperanza, o a la esperanza de los cristianos, es el retorno de Cristo. El Cristo que resucitó, que ascendió para llevar los cuerpos de aquellos que murieron al Señor, para glorificar a los santos que aún vivan en ese momento en que Él regresa. Pero fijémonos en lo que nos dice. El Señor mismo tiene autoridad suficiente para mandar hacer, como decía el centurión a Pedro. No vengas tú. Yo tengo autoridad para que envíes, un centurión al Señor mismo. Yo tengo autoridad para que decirle a mi criado, hace esto, y lo hace. Y Jesús iba caminando hacia su casa para sanar a su siervo. El Señor mismo no va a delegar en nadie. Así que no nos dejemos engañar. La tecnología actual ha llegado a tal punto que nos engaña con la bobería, con efectos especiales, con poner ante nuestros ojos cosas que podemos interpretar, e incluso llega hasta cambiar gobiernos de las naciones a través de mentiras. Y nos han hecho, especialmente en estos últimos años, ser escépticos, dudar de la información que nos llega por los medios de comunicación. Basta que veamos determinados canales de televisión, las entrevistas que pueden hacer a políticos o científicos, y vemos cómo está la malicia interesada, los políticos que financian las televisiones, para que la verdad sea tergiversada. Basta que en el periódico publique una noticia y el resumen de un discurso, y entrecomillando las palabras como literales del que habló, pues diga, nos están engañando, porque nos cuentan mentira interesada, quitando alguna palabra, alguna parte de ese discurso, mostrándonos imágenes de multitudes cuando son 3 los que se manifiestan, imágenes de guerras o guerrillas, cuando es simplemente una teatralización a la que ya nos acostumbraron, por lo menos a la gente de mi edad, aquellas películas tan entretenidas que decíamos del oeste, donde los personajes se caían al suelo y se morían, pero aparecía en la siguiente película con un papel parecido y se notaba la salsa de tomate que nunca morían, llevando multitud de engaños en la mente. Pablo nos dice que el Señor vendrá Él mismo, que no enviará a ningún sustituto, que no encargará nada a nadie, y vendrá y dará sus órdenes con voz de mando, no por una circular que se publica el día 1, que entró en efecto a las 12 de la noche cuando nadie lo pudo leer, y como estamos ahora confinados y los hermanos de Coca, de Segovia y de Salamanca no pueden estar con nosotros, porque publicaron una orden que desde las 12 de la noche, 00 horas, mejor dicho, del viernes no podían salir de su provincia, y sale publicado en el boletín de la provincia o del estado a las 9 de la mañana. Y cuando el Voz Populi o el periódico se hace eco son las 6 de la tarde. Y tú saliste de tu casa a la 1 de la madrugada, 9 horas antes de enterarte de que había una prohibición. No será por medio del boletín, será con su propia voz, audible, que nos informará y llamará a voz en cuello a cada uno de los que hemos vencido la muerte por su muerte en la cruz. Dice que todo ojo lo verá y todo será notorio. No será algo que ocurra en secreto, como en Estados Unidos, como dice determinado grupo religioso, que allí apareció y allí está, y le construyeron el mausoleo, el palacio, para que pueda el Espíritu de Cristo descansar a gusto. Más bien, quizás, sea como un hotel para los altos dirigentes del grupo,
quien son los que tienen derechos y todos los demás obligaciones. Esta voz de mando es la voz de triunfo sobre la muerte, lo dice 1 Corintios 15, y que pone en manifiesto la resurrección de los santos que han muerto y la instantánea glorificación de los santos que aún viven y que nunca probarán o probaremos la muerte física. Con voz de arcángel, dice, quizá un ángel, posiblemente Miguel, bueno, dará la noticia de su regreso, pero el Señor vendrá acompañado de sus muchos ángeles. Con trompeta de Dios, esta despertará a todos los que duerman y convocará al mundo a comparecer ante Él. Y Él descenderá del cielo. Él estuvo en la tierra, en nuestra tierra, y ascendió al cielo tras su resurrección. Cuando se consume Él descenderá del cielo hacia nuestro aire, hacia nuestra atmósfera. No pisará este suelo. No es digno. Este suelo nuestro, tan dañado, tan ensuciado, de recibir sus pies glorificados nuevamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero, antes que nosotros los que vivimos, seamos transformados, y antes que los muertos no salvos sean también resucitados para un juicio y condenación eterna. Dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Los muertos resucitarán, e insisto en ello, porque es fundamental como parte de la esperanza que tenemos como cristianos, como creyentes a Dios y sus promesas. Los muertos, los que nos hayan precedido, sea quien sea, también lo vimos, seremos transformados a la semejanza de Cristo, ascenderemos para reunirnos con Él en el aire. Se indica en este momento, no descenderá a la tierra. La tierra no es digna de recibirle, pues debe ser purificada con fuego, y habrá una nueva tierra sobre la que descenderá, sí, y habitará con sus santos, pero no ahora, más adelante. Por eso dice que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. En esta manera los santos estaremos siempre con el Señor. Y esto es nuestro consuelo. Y esto es también la esperanza del cristiano. Termina el pasaje diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras preciosas de esperanza, de que sea antes o después estaremos en las nubes con Cristo, como resucitados nuestros cuerpos o como transformados. Pero eso es una verdad absoluta que ha de llegar. Por mucho que el ser humano piense que no existe la muerte, gaste ingentes cantidades de dinero para clonar óvulos o incluso para hibernar a determinadas personas que lo puedan pagar, antes o después, la muerte toca a nuestra casa, a nuestro ser. No sé si habéis visto un anuncio, no quiero hacer publicidad de él, pero observadlo. Un grupo de teatro, entre el cual está la muerte, y la muerte sale a la calle, y todos lo rehuyen, es para verlo varias veces y pensar. Lógicamente la publicidad está hecha para vender un producto. Y yo os invito a que observéis y escuchéis las palabras del de la guadaña, como se ha representado físicamente por la historia de nuestra sociedad europea, la imagen de la muerte. Cuando veáis televisión, es un anuncio largo, no cambiéis de canal. A veces los publicistas nos dan mensajes para hacerlos pensar. Otras veces solo para hacerlos comprar. Y aquí tenemos un profesional de la publicidad.
pero a veces también nos hacen pensar. Cuando los creyentes mueren, no dejan de ser, sino que duermen. Cuando duermen, los que duermen en Cristo regresarán en sus cuerpos cuando Él venga. El Señor vendrá con poder y gloria, y con todos los resucitados nos reuniremos con Él en el aire. Estaremos para siempre con Él. Él es nuestro consuelo, nuestra esperanza y nuestra expectación. Consolaos y animaos con estas palabras. Alentemos los unos a los otros con esta esperanza, con esta promesa. Estimulémonos al amor, a las buenas obras, no dejando de reunirnos, sino exhortándonos. Tanto más cuando vemos que el gran día se acerca, independientemente de que perdamos la oportunidad por el tiempo de conocer a nuestros bisnietos o tataranietos. Estar en la casa del Padre es mucho mejor. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra y a poderla compartir.